la historia. Célebre por ser el autor de la frase "la mejor prueba es, por mucho, la experiencia", Francis Bacon nace en 1561 y muere en el año 1626. Nacido en Londres, Francis Bacon recibió educación privada antes de ser enviado al Trinity College de Cambridge a la edad de 12 años. Tras graduarse, comenzó a formarse como abogado, pero abandonó sus estudios para ocupar un puesto diplomático en Francia. La muerte de su padre en 1579 le dejó empobrecido, lo que le obligó a volver a la abogacía. Bacon fue elegido diputado en 1584, pero su amistad con el traidor conde de Essex frenó su carrera política hasta la llegada de Jacobo I en 1603. En 1618 fue nombrado Lord Canciller, pero fue destituido 2 años después al ser condenado por aceptar sobornos. Bacon pasó el resto de su vida escribiendo y llevando a cabo su labor científica. Murió de bronquitis contraída mientras llenaba un pollo con nieve como parte de un experimento de conservación de alimentos. En contexto. En el siglo IV a.C., Aristóteles sitúa la observación y el razonamiento inductivo en el centro del pensamiento científico. En el siglo XIII, los eruditos ingleses Robert Grosseteste y Roger Bacon añaden la experimentación al enfoque inductivo de Aristóteles al conocimiento científico. El pensador. A menudo se atribuye a Bacon el mérito de ser el primero de una tradición de pensamiento conocida como empirismo británico, que se caracteriza por la opinión de que todo conocimiento debe proceder en última instancia de la experiencia sensorial. Nació en una época en la que la preocupación renacentista por los logros redescubiertos del mundo antiguo estaba cambiando hacia un enfoque más científico del conocimiento. Los científicos del Renacimiento, como el astrónomo Nicolás Copérnico y el anatomista Andreas Vesalius, ya habían realizado algunos trabajos innovadores, pero este nuevo periodo, a veces llamado Revolución Científica, produjo una asombrosa cantidad de pensadores científicos como Galileo Galilei, William Harvey, Robert Boyle, Robert Hooke e Isaac Newton. Aunque la Iglesia había acogido favorablemente la ciencia durante gran parte del período medieval, la oposición a la autoridad del Vaticano durante el Renacimiento frenó esta tendencia. Varios reformadores religiosos, como Martín Lutero, se quejaron de que la Iglesia había sido demasiado laxa a la hora de hacer frente a los desafíos científicos a las descripciones del mundo basadas en la Biblia. En respuesta, la Iglesia Católica, que ya había perdido adeptos a la nueva forma de cristianismo de Lutero, cambió su postura y se volvió contra el esfuerzo científico. Esta oposición, desde ambos lados de la división religiosa, obstaculizó el desarrollo de las ciencias. Bacon afirma aceptar las enseñanzas de la Iglesia cristiana, pero también defiende que la ciencia debe separarse de la religión para que la adquisición de conocimientos sea más rápida y sencilla, de modo que pueda utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas. Bacon insiste en este papel transformador de la ciencia. Una de sus quejas es que la capacidad de la ciencia para mejorar la existencia humana había sido ignorada anteriormente en favor de un enfoque centrado en la gloria académica y personal. Bacon presenta una lista de las barreras psicológicas que se oponen a la búsqueda del conocimiento científico en términos que denomina colectivamente los ídolos de la tribu, la tendencia de los seres humanos como especie o tribu a generalizar, los ídolos de la caverna, la tendencia del ser humano a imponer ideas preconcebidas a la naturaleza en lugar de ver lo que hay en realidad, los ídolos del mercado, nuestra tendencia a dejar que las convenciones sociales distorsionen nuestra experiencia, y los ídolos del teatro, la influencia distorsionadora de los dogmas filosóficos y científicos imperantes.
El científico, según Bacon, debe luchar contra todos estos obstáculos para obtener conocimiento del mundo. El legado. En 1739, David Hume argumenta en su Tratado de la Naturaleza Humana contra la racionalidad del pensamiento inductivo. En 1843, el sistema lógico de John Stuart Mill esboza los 5 principios inductivos que, en conjunto, regulan las ciencias. En 1934, Karl Popper afirma que la falsación y no la inducción define el método científico. Dato curioso. Bacon sostiene que el avance de la ciencia depende de la formulación de leyes cada vez más generales. Propone un método científico que incluye una variación de este planteamiento. En lugar de hacer una serie de observaciones como casos de metales que se dilatan al calentarse y concluir que el calor debe hacer que todos los metales se dilaten, insiste en la necesidad de probar una nueva teoría buscando casos negativos, como metales que no se dilatan al calentarse. El pensamiento de Francis Bacon, que se ubica en la filosofía de la ciencia desde el enfoque conocido como empirismo, puede resumirse como: el conocimiento es poder. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿De qué forma considerarías que todo el conocimiento debe proceder en última instancia de la experiencia sensorial? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.